Ya. Para hacer entrar un poquito en contexto a los compañeros nuevos, ya, veamos, habíamos visto el tema 3, los conceptos básicos sobre los tratamientos que tiene el agua para hacerla potable, ¿sí? ¿Alguien me define planta de tratamiento de agua potable? Con sus propias palabras. ¿No se animan? A ver, Cerrudo, Rolly. ¿Está o no está? ¿No tiene micrófono, Rolly? A ver, vamos, voluntario. ¿A qué llamamos en términos generales una planta de tratamiento de agua potable? ¿Cómo era que se entendió todito en la anterior clase? Mira, A ver, okay. Una planta de tratamiento de agua potable es una planta, vale la redundancia, un espacio, una infraestructura donde se trata el agua para que ésta sea apta para su consumo. Es decir, que entran todos los parámetros establecidos por norma para que sea apta para su consumo, para el consumo humano. exactamente, facilito, ¿no? Una planta potabilizadora es un conjunto de unidades dispuestas en una sucesión adecuada. Esto depende de la calidad tanto de la fuente o del agua que se va a tratar, como la calidad que queremos, ¿no es cierto? Ya donde se somete a esta agua a diferentes procesos para que pueda ser potable. Y potable, nuestra norma define como si para que el agua sea apta para consumo humano y no dañe al organismo de las personas. Ya facilito es. Entonces, una planta potabilizadora de agua o una planta de tratamiento de agua ya es un conjunto de unidades o de elementos dispuestos de tal manera que podamos tratar el agua desde la fuente o desde su origen, ya para potabilizar el agua y ésta no haga daño o no genere ninguna alteración al organismo de las personas. ¿Ya? La idea es darle al usuario agua segura, agua potable. ¿Ya? Facilito está. Habíamos mencionado, siguiendo el orden, ya de que purificábamos el agua por razones estéticas, económicas, por razones de operación industrial, por razones de salud pública y otro tipo dependiendo del uso, ¿no? Otro tipo de tratamiento. Ya por razones estéticas, obvio, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que nos ponen un vaso de agua y el agua la tenemos que ver blanca, incolora, insabora, insípida. No tiene color, no tiene olor, no tiene sabor, ¿no? Ya ya hay empresas que suavizan el agua o que las desmineralizan, ¿ya? Por razones económicas. ¿Ya? Eso está referido a las grandes industrias o empresas que utilizan el agua como parte de su materia prima y al tener maquinaria, ya por la inversión que se hace en este tipo de maquinaria, es más económico suavizar y tratar el agua antes de que ingrese a estas, ya sean calderas, tuberías, ya otro tipo de maquinaria para que no le genere el sarro y por ende vaya a fregar los engranajes de sus máquinas
maquinaria, entonces hay muchas fábricas, industrias que suavizan el agua antes de utilizarla, ¿no? Esto es tanto con enfoque económico y de operación industrial. Ya, por ejemplo, también las gaseosas, los jugos, las aguas endulzadas que nos venden ya embotelladas, todo ese tipo de industria ya mejora la calidad del agua en estos aspectos. Más que todo las vuelve blandas o suaves, ¿no? Esto quiere decir que lo que hacen es quitarle los minerales o los calcios y carbonatos que contiene el agua naturalmente, ¿ya? Y lo más importante y a lo que nosotros como técnicos nos interesa es que por salud pública, ¿ya? Porque está ligado de que nosotros tenemos que garantizar que el agua que consume un usuario sea apta para su consumo y no le vaya a generar ninguna enfermedad, ¿no? Habíamos mencionado que la Organización Mundial de la Salud dice, un peso que yo invierta ahora en garantizar agua potable para las poblaciones, son 3 pesos que yo me voy a ahorrar de aquí 5, 10, 15, 20 años, ya si yo no entrego me voy a ahorrar en salud, ¿ya? Entonces, ya hay convenios mundiales, si se quieren, lo pueden ver en páginas de la Organización Mundial de la Salud, lo pueden ver en páginas de la ONU, del cual somos parte, por si acaso, donde hay compromisos a nivel mundial de llegar a las coberturas 100% de agua potable y segura, 100% de saneamiento, ya, porque el agua es prioridad mundial, ¿no? Es un derecho fundamentalísimo de la vida, así está enfocado, ya, y bueno, ahora también se está trabajando con otros organismos para concientizar un poco el uso, ¿no? El uso de la misma, porque si bien nosotros tenemos la dicha por naturaleza de tener buenos acuíferos, de contar con cuencas que alimentan nuestros ríos, nuestras represas, y que estas a su vez nos garantizan el abastecimiento de agua potable o de agua en las diferentes poblaciones, hay muchos lugares del mundo que no cuentan con este líquido, ¿no? Entonces, cada país encara, ¿no?, el tema del tratamiento necesario para poder garantizar y cumplir con este objetivo de desarrollo sostenible a largo plazo, ¿no? El gobierno nacional se ha comprometido al 2030 cumplir estos objetivos de cobertura. Estamos camino a ello, nos falta mucho recorrer. En agua potable estamos a un 70% aproximadamente de cobertura, y en saneamiento estamos bajos realmente, ¿no? Entonces, en teoría el gobierno nacional debería buscar la forma de crédito, financiamiento, de generar recursos para poder invertir en garantizar agua potable, ¿no? O en ampliar las coberturas, tanto de agua potable como de saneamiento. Bueno, a ver, vamos a ver, hay a través de, o en cumplimiento de estos compromisos asumidos a nivel nacional ante la ONU, dentro de los programas de desarrollo ya a nivel país, y la famosa agenda patriótica, que es la línea que se sigue, ya se está trabajando en la implementación de diferentes programas que permitan invertir y llegar a las comunidades con infraestructura necesaria, o por lo menos mínima y necesaria, para ampliar los niveles de cobertura, ¿ya? Y creo que es en la agenda, sí, nuestra agenda es la 2025. Al 2025 ya se va a sacar nuevos parámetros de que, aunque de manera permanente lo está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, cuál es el órgano rector, ya, pero vamos a hacer como una primer medición o un primer examen
va a ser para el 2025, ¿no? Y en función a eso se deberían aplicar las medidas correspondientes para poder llegar a las coberturas y cumplir los compromisos asumidos a nivel país. Pero bueno, eso es un poco a nivel macro y a nivel país, ¿no? Donde a nosotros nos toca intervenir es hacer los diseños lo más eficientes, económicos y factibles posibles, ¿ya? Y garantizar los objetivos que tiene el diseño de un sistema de agua potable, ¿no? Que es el de dotar de forma segura de agua potable a las diferentes poblaciones. Entonces, habíamos dicho que el ingeniero civil es el encargado, ¿no? De hacer el diseño, el ingeniero civil lo va a construir, el ingeniero civil lo va a fiscalizar, el ingeniero civil lo va a supervisar, ¿ya? Entonces, cuán importante es que nosotros desde ahora, en esta materia vamos a aprender a hacer el diseño como tal, ¿ya? O por lo menos tener los requisitos, los parámetros básicos y el conocimiento de la normativa para que podamos hacer buenos diseños, ¿no? Prácticamente en nuestras manos está que esto se pueda llegar a cumplir de la manera más funcional posible. Ya habíamos visto que teníamos varios tratamientos físicos, químicos y biológicos ya para tratar un agua. Normalmente, y habíamos mencionado que de manera convencional, lo primero que se hace es el tratamiento de cribado. Bueno, primero se identifica la fuente, se ve la calidad del agua, luego, según la calidad del agua, se dispone de una serie de elementos, ¿ya? Que permiten hacer el cribado, el desarenado, ya posteriormente el proceso de sedimentación por coagulación, luego la filtración y en el caso de ser necesario la suavización. Si no es necesario, directamente nos pasamos a la desinfección, ¿ya? ¿Alguien me puede ayudar con los conceptos diferentes que habíamos visto? Cribado, desbaste, ¿qué más le llaman? Hasta colado, si quieren. ¿Alguien me ayuda? Estos ya son los elementos, ¿no? Que se colocan dentro de la disposición de la planta, ¿no? Se coloca una en la fuente de agua o en la toma, se coloca inicialmente una criba o un colador, ¿ya? ¿Y qué se hace en este elemento? El proceso de cribado, colado, como quieran, que estas rejas de fierro lo único que hacen es colar prácticamente todos los objetos grandes, ramas, hojas de árboles, ¿qué más? Botellas, plástico, todos los objetos que están de más y que son grandes, ¿ya? Lo que hace es colarlo para que el agua pase sin este tipo de elementos. ¿Y dónde pasa? Pasa a una cámara desarenadora, no lo podemos ver, ¿sí? Acá se toma el agua, se pasa a través de una rejilla, aquí se quedan todos los elementos grandes y se sacan, ¿no? Después los elementos y se botan, se desechan. Ya luego pasa a lo que es una cámara que lo que hace es sedimentarla, ¿no? Está la camarita. Lo único que es esta camarita es prácticamente un rectángulo de hormigón, ¿ya? Que es lo que la función tiene o su forma ya hace que
que las partículas grandes desciendan, las arcillas, perdón, los ripios, las gravas, los gravillas, la arenisca, todo eso se vaya quedando al fondo y el agua vaya clarificando, ¿no? Y posteriormente, o en este misma cámara, ya, después de cierto tiempo, ya, o puede implementarse otra cámara donde se hace la floculación o el tratamiento de sedimentación por coagulación, que lo que se hace es añadirle un químico al agua, donde este químico hace que las partículas esas de arcilla, de limo, que son coloidales, que son bien chiquititas, ya, y que siempre están flotando en el agua, se junten 5 o 10 y que por su propio peso caigan también y hagan el mismo proceso, ¿ya? Luego de la floculación se pasa a las áreas de filtración, ¿no? Que las áreas de filtración hemos visto 3 tipos de filtros: filtros rápidos, filtros lentos y filtros a presión. Simplemente son áreas dispuestas con material graduado. Estamos hablando de arena, arenilla, grava de un tamaño, grava de más grande y así, ¿no? Que se va colocando para prácticamente este tratamiento lo que hace es simular lo que nos hace la madre naturaleza con los acuíferos, ¿no? Y se logra obtener el agua más clara. Si ustedes se dan cuenta, acá cuando ingresa el agua entra con botellas, bolsas, plástico, de todo. La cola, ¿no? Va pasando a la primera cámara, ya para el proceso de sedimentación, desciende en los gruesos, se aplica la coagulación o floculación a través de un químico, ¿ya? Y lo que ahí se hace es que se juntan las partículas más pequeñas para que puedan caer por su propio peso. Hasta aquí ya le estamos quitando hay tratamiento físico, ¿no? Es decir, le quitamos el color, sobre todo color, turbidez, ¿no? Y de aquí, una vez se pasa a las áreas de filtración, ya el agua va saliendo ya más clara, más limpia, ¿no? La filtración rápida son filtros más pequeños, más compactos, ¿ya? Y los filtros grandes son áreas más grandes, perdón, los filtros lentos son áreas más grandes, por eso son lentos, ¿ya? Y los filtros a presión, ¿no? Que los a presión lo que se hace es inyectarle o bombear para que sea más rápido el proceso. Eso genera otro costo por el tema bombeo, por el tema energía, ¿ya? Y por último, hasta aquí se le hace todo lo que es el proceso, los procesos físicos. Después, físicos y químicos, ¿no? Después, cuando se aplica la desinfección, ya es un proceso biológico, si quieren, porque lo que se hace aquí al desinfectar el agua es matar o atacar a los patógenos, microorganismos, bacterias, ya lo que sea vivo del agua, y que son esas los elementos que más fácilmente hacen daño a las personas, especialmente al niño y a gente de tercera edad, ya, y que provocan las enfermedades de origen hídrico, ¿sí? ¿Alguien me dice cómo se desinfecta el agua? Echándole cloro, ¿Cómo más? hervirla también. Ya. ¿Qué más se puede hacer? El método casero, ingeniera, puede ser el calentamiento de agua. Sí. ¿Qué más? Hay varios tratamientos, y acá relativamente nuevos, hay lugares donde los están probando, como la inyección de ozono u ozonización. Hay Rayos ultravioleta.
Sí, los rayos ultravioletas, exactamente, ¿ya? Sin embargo, esos tratamientos son más costosos y están más dirigidos a los privados o a las pequeñas industrias, a las pequeñas y grandes industrias. ¿Ya? Sin embargo, la inversión que puede hacer nuestro gobierno a distintos niveles, ¿no? El gobierno nacional, el departamental y el local, ¿no? Buscan alternativas más económicas, ¿ya? Y ya conocidas, pues, ¿no? Entonces, lo que básicamente nosotros hemos venido usando hace muchos años y que está establecido en la normativa nacional es la utilización del cloramos, ¿no? Entonces, hay distintas formas de hacerlo. Lo recomendable es clorar el agua antes de entregar a la red, ¿no? Así garantizamos que el agua que se haya podido contaminar en el proceso de la fuente, del traslado de la fuente de agua hasta al tanque y del tanque a la red, esté garantizado. Hay poblaciones en las que no quieren que se les clore el agua porque les cambia el olor, huele a lavandina, les cambia el sabor, ¿ya? O no tienen conocimiento de cómo hacer el tratamiento, o cuando lo implementan el proyecto, les dejan el cloro, les enseñan a cómo usarlo, se les acabó el cloro y nunca más compraron cloro, ¿ya? Entonces la recomendación ahí es que mínimamente uno deba hervir el agua, ¿no? Una vez hervir el agua, igual garantizar de que mueran los patógenos que hay, y eso puedes consumir un agua segura, ¿no? No va a generar ningún daño. Entonces, básicamente esos dos tratamientos son los que usamos, pero sí existen otros, ¿no? Entonces, dentro de lo que habíamos hablado, ¿cuándo es recomendable potabilizar el agua? ¿Cuándo en un proyecto yo tengo que considerar implementar una planta de tratamiento? ¿Quién me dice? Normalmente cuando la captación es superficial, la captación del agua. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya. Efectivamente, como dice Walter Charlie, ¿ya? Lo más recomendable es que cuando se capte agua superficial, ¿ya? Es decir, de ríos, riachuelos, quebradas, presas, represas, ¿ya? Son aguas más contaminadas porque están directamente en contacto con el aire, el medio ambiente, las inclemencias del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de aguas son las más contaminadas, ¿ya? Porque aparte de todos los minerales y elementos que tiene el agua, arrastra consigo lo que le llueve, lo que le cae, las hojas, las ramas, los bichos que se mueren dentro, cerca del agua, ¿ya? Entonces, este tipo de agua, ¿no? Son las propensas a tratarla sí o sí, si nosotros queremos garantizar que el agua sea apta para el consumo humano. Cuando es pozo, habíamos dicho que no necesariamente, si la calidad del agua es buena, lo único que teníamos que hacer era clorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el agua más limpia que se nos presenta en la naturaleza, salvo que en alguna tenga muchas cantidades de manganeso o hierro, que ahí se ven la forma de implementar elementos que permitan disminuir estos valores y entremos en los valores de lo que nos dice la normativa, ¿ya? Entonces, prácticamente habíamos visto, o ese era el tema, y eran los conceptos generales de lo que era agua
agua potable, el tratamiento de agua potable. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta, por favor? Ingeniera, buenas. El otro día estaba mirando, investigué un poquito sobre los filtros y mostraban que hay hasta para los exploradores filtros manuales que también utilizan a base con carbón ahí para que encuentren agua, succione y que esté más limpia. Ya lo único que le observo pues es que no está tratada pues contra las bacterias y demás cosas, esas aguas que pueden filtrar ellos con esos equipos manuales. Y bueno, son caros esos comparados con lo que tenemos instalados en casa. Ingeniera, buenas tardes. En mi caso, cuando estaba en el colegio hicimos algo así como un proyecto como mencionó el compañero, y después hicimos la comparación de qué agua tenía más bacterias, y en realidad de nuestro proyecto salía igual, que no tenía mucha bacteria como el agua que de acá, la de Santa Cruz. O sea, era algo viable hacer eso, de tratar el agua de esa manera, con productos caseros. Como dice el compañero, con carbón, incluso con una tela, no me acuerdo qué tela era, que lo hicimos, y también funcionaba. Y no tenía mucha bacteria. Hicimos con rayos láser, algo así, en una gota de agua para ver los microbios y esas cosas. Así que Sí, funciona con una gota de agua, con poca agua. Ya, y el detalle es que tengan en cuenta que aquí el tratamiento que se hace es para Y aquí en el tema 4 está resumidito, así, como una receta que es lo mínimo que necesitamos para encarar un proyecto, ¿ya? ¿Cuáles son los estudios preliminares o recopilación de información básica? De manera general, la información básica podemos resumirla en estos 16 puntos, ¿ya? Vamos a necesitar un mapa de planta donde se definan las calles, manzanas, unidades vecinales u otro tipo de diferenciación de la zona donde está colocada la red o donde será colocada o donde se hará el proyecto. Comúnmente, entonces, nosotros nos contratan para hacer un proyecto. Ya lo primero que tenemos que hacer es en el mismo municipio pedir el plano director. Ya, el plano director es ya ahorita todos los municipios tienen su técnico o su área de unidad de plan regulador, donde ya tienen actualizada sus urbes, su centro poblado, sus comunidades. Muchos de estos están medio que a media, ¿no? O no han completado por el tema de saneamiento de tierras, qué sé yo, pero cuentan la mayoría con un plano director de toda la población. Entonces, lo primero que uno hace es que se lo den, nunca te lo van a dar impreso ni nada, pero por lo menos que te pasen en una memoria o en un CD la parte que nos interesa, ¿no? Seguramente en algún lado no querrán darle todo el plano director completo, pero sí de la comunidad que voy a intervenir, ¿ya? Plano de levantamiento topográfico con curvas de nivel espaciadas a 50 centímetros. Ya, si el área es muy grande, puede ser plano que abarque toda
toda la escala en 1 a 10.000, 1 a 5.000. Este levantamiento topográfico tampoco se lo van a dar, ¿ya? Porque comúnmente el municipio mismo no lo tiene. Entonces lo que hacemos nosotros es conseguir algún plano del IGM, ¿ya? En términos generales, que nos sirva para comparar, pero nosotros hacer el levantamiento topográfico. Por eso es que el diseño de un EDTP se llama Estudio de Diseño Técnico de Preinversión, así lo dice la normativa. Ya en su momento lo vamos a ver también, ¿ya? Lo vamos a ver en el sentido de que yo como técnico tengo que armar una carpeta de proyecto, ese es el famoso estudio de diseño técnico de preinversión, ya para que con ese estudio podamos gestionar el financiamiento del proyecto. ¿Ya? Sin ese estudio no hay financiamiento. Y ese estudio es el que nosotros elaboramos, ¿ya? Y para eso necesitamos todos estos datos. Y obviamente nosotros cobramos un costo por hacer este EDTP, tenemos un costo, ¿no? Y en ese costo tiene que cubrir todos los gastos necesarios para que yo vaya a la comunidad, para que yo trabaje con un equipo multidisciplinario, ¿no? Un técnico de desarrollo comunitario, un medioambiental, alguien que sepa de gestión de riesgos, ¿ya? En muchos casos nosotros tenemos cierto conocimiento, pero lo ideal siempre es trabajar con un equipo multidisciplinario para poder encarar de mejor manera el proyecto, ya sobre todo con la persona que hace el desarrollo comunitario, ¿no? Y tenemos que cubrir levantamiento topográfico, tenemos que cubrir los análisis de agua, si va a haber tanque tenemos que cubrir el costo del SPT, del cálculo estructural, ¿no? Entonces, para todo eso nosotros tenemos que hacer un presupuesto y decirle al alcalde, esto le va a costar su EDTP. Y obviamente nuestra factura, nuestros honorarios, y si quieren hasta la comisión del alcalde, ¿no? Así. ¿Ya? Obtener información sobre los niveles freáticos en la zona de cobertura, datos de la población regional y local, evaluación del crecimiento de la población y del periodo de alcance del proyecto, indicación del área de la zona de cobertura, determinación cualitativa y cuantitativa de las fuentes de agua, hacer un levantamiento completo del sistema de abasto de agua, indicándose la capacidad que se tiene, hacer levantamiento de las condiciones sanitarias, obtener datos de economía regional y local, obtener datos relacionados clima, temperatura, hidrología, tipo de vegetación, geomorfología, infraestructura, entre otros, obtener información acerca de las normas técnicas que están en vigencia en el lugar donde se va a construir el sistema. Ya esto se refiere a dotación de agua, normas constructivas, normas de funcionamiento, velocidades, presiones mínimas, entre otros. Obtener información acerca de las instalaciones que están soterradas, como gas, electricidad, teléfono, entre otros. Tener información de las características del suelo donde se va a construir la red, identificar a los usuarios, obtener información sobre los aspectos sociales más relevantes del área del proyecto. ¿Sí? Básicamente son esos 16 puntitos. Ahora veamos cada uno. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es hacer? ¿No? Estamos hablando que para un proyecto mínimamente necesitas, si la comunidad es pequeña, por lo menos un par de meses para elaborar un proyecto. Lo normal es que sea de 120 a 180 días, ¿ya? El elaborar un diseño de estos, ¿no? Ya vamos a ir viendo por qué. Dice, obtener información sobre niveles freáticos en la zona de cobertura. ¿Qué te dicen los niveles freáticos? A ver, alguien que me diga. ¿Qué nos dicen los niveles freáticos en un área o en una zona?
No dicen la cantidad de lluvia que cae por año. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nivel freático? ¿Cuál es la Marco, pregunta? Disculpe? ¿qué nos dice el nivel freático? ¿O en qué nos ayuda a conocer el nivel freático de la zona, del proyecto? Es la profundidad a la que se encuentra el agua, ¿vale? Así, dentro de la superficie terrestre. Está bien. ¿Y para qué nos sirve? A nosotros como ingenieros, cuando queremos hacer un proyecto. Bueno, generalmente se debe conocer el nivel freático porque para hacer un proyecto debemos conocer la profundidad de perforación del pozo donde queremos extraer el agua y eso básicamente. Y cuando se haga la instalación de toda la red, verificar de que el nivel freático no esté por encima del nivel de excavación, ¿no? Ya. No, igual puede estar, ¿no? Ya, no, el nivel freático, a ver, Kevin. Ya. ¿Alguien más? Ya. Todo lo que han dicho es cierto. Ya. El nivel freático, nos va a servir para saber, o sea, el nivel freático es cuando vos cavas y inmediatamente te sale agua. Nosotros en Santa Cruz tenemos el nivel freático alto, ¿no? Cavas 1 metro, a veces hasta menos 1 metro y ya te sale agua, ¿no? Entonces, para el caso de sistemas de agua, nos permite conocer si hay acuíferos cerca, o por lo menos tener una idea, para cuando corresponda hacer un pozo. Sin embargo, es solo una idea, porque para hacer un pozo necesitamos hacer un sondeo eléctrico vertical, ¿ya? Sin embargo, el nivel freático te da una idea, y para el tema constructivo como tal, si yo voy a hacer zanja, y si mi nivel freático está alto, voy a tener que desaguar, entonces voy a necesitar equipo de bombeo, ¿ya? Si tengo el nivel freático alto, ¿ya? Tengo que ver la forma de trabajar con agua, ¿no? En todo el proceso constructivo, ¿ya? Entonces eso como ingenieros, ya en el proceso de ejecución de la obra como tal, tenemos que tener en cuenta para ver el tema de materiales o para ver cómo trabajar con agua prácticamente, ¿no? Entonces ese es la principal, o los principales motivos por los que se tiene que ver el nivel freático de la zona, siempre, para todo proyecto, no solo para sistemas, ¿no?, de agua. Ya imagínense que quieran vaciar zapatas o fundación en un edificio. Igual el nivel freático les sale 1 metro y su proyecto está que tienen que cavar 5 metros, ¿no? Entonces, o si se quiere hacer una cámara séptica, entonces hay que pensar en que hay que bombear el agua, desviar esa agua, dónde se la va a llevar, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que ver. ¿Ya? Datos de la población regional y local. Esto está referido a ¿cuánto es mi población? Para mí, este es el principal dato que nosotros necesitamos. ¿Cuánto es mi población? 35 familias, 50 familias, 100 familias, 1000 familias. ¿A cuántas les voy a dotar de agua? ¿No? Entonces, y evaluación del crecimiento de la población del periodo y el alcance del proyecto, ¿ya? Aquí vamos a tocar el tema del censo, ¿ya? Nosotros contamos con datos oficiales de censo. El último censo fue 2012 o 2010. 2012. Ya. Entonces, ¿cuántos años hace de eso? ¿No? ¿Cuánto ha crecido la población a la fecha?
¿ya? No son datos reales, sin embargo son los datos que nos sirven de parámetro, de partida, ¿ya? Porque yo veo ahorita la estadística del INE, la comunidad de X, ¿ya? La comunidad X, ¿ya? Tiene 350 habitantes, va y ve 800. Permítanme un minuto, por favor. Perdón, pero era realmente importante. Estamos hablando del tema del censo, ¿no? Entonces, vemos que si bien nos sirve de dato de entrada, y aunque sea oficial, es mucho el cambio que se ha tenido hasta ahora. Entonces, si bien nosotros nos sirve de parámetro, también los municipios manejan sus famosos PTDI, sus famosos planes de desarrollo municipales. Dentro de esos planes de desarrollo, ellos censan a su población y tienen un poco más actualizado. Sin embargo, lo ideal es que nosotros comprobemos este censo, ¿ya? Porque dependiendo de la población actual, yo voy a sacar una población futura, porque la normativa me dice, tu sistema de agua tiene que durar un promedio de 20 años o de 15 años, ¿ya? Para que la inversión valga la pena, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como técnicos que garantizar que si hoy le doy a 350 familias agua, las 24 horas del día y los 365 días del año, ¿ya? De aquí a 20 años, que va a ser mi vida útil de proyecto, ¿ya? Yo tengo que pensar que esas 350 familias van a ser de aquí a 20 años
según el índice de crecimiento que se tenga, van a ser al doble o al triple, y que de aquí a esos 20 años, yo tengo que garantizarles también que van a contar con el recurso agua, ya con la misma calidad, cantidad y presión que le estoy entregando ahora. Entonces, básicamente, este es el dato de la población actual, ya es el que yo tengo que, o el que yo tengo que trabajar. Entonces, si nosotros personalmente lo podemos hacer el censo, mejor, así garantizamos que nuestro proyecto efectivamente va a dotar de agua ahorita, como de aquí hasta cuando se termine la vida útil del proyecto, ¿ya? Entonces, si nos toca censar a nosotros, obviamente que es más fácil que vas a una comunidad y sean 30 las viviendas, 20 las viviendas, ¿no? Las recorres en un día, ¿ya? Sin embargo, hay poblaciones ya más grandes donde hay que hacer un censo ya, a contratar a una persona o a 2 personas que puedan hacer el censo, y siempre trabajar de manera ligada a los dirigentes, a la OTB o junta vecinal, o incluso el centro de salud, porque el centro de salud también hace un censo de la población de la población menor, de qué gente vacuna, qué sé yo. Entonces nosotros ahí tenemos que ver y corroborar este dato. Ya van a ver la importancia del por qué. Se corta y volvemos a entrar para terminar estos puntos y continuar, ¿ya? Recording stopped. Recording in progress. Ya, continuamos, ya es la última partecita, paciencia y buen humor, no queda de otra. Estamos viendo la parte teórica y sé que a veces es hasta aburrida para ustedes, pero nos toca, ya van a entretenerse cuando hagamos ejercicio. Ya. Entonces, básicamente, los datos de población actual nos van a permitir contar con datos fidedignos, tanto para evaluar el crecimiento que tiene la población, y con esto ya garantizar que en el tiempo que yo estime de alcance del proyecto o de vida útil del proyecto, ya yo pueda garantizar que así como estoy entregando calidad y cantidad de agua a la fecha que se haga el proyecto, lo que me va a durar el mismo, igual le vamos a, la misma
calidad y cantidad debería entregarse de aquí a 15, 20 años. Por eso es que es básico e importante el dato de la población y que nosotros como técnicos lo ideal es que vamos y verifiquemos, hablemos con la gente y hagamos participar, que no seamos esos ingenieros de escritorio que vemos, entramos al internet, datos de población del INE de tal comunidad y lo copiamos de ahí, ya, y de hace 10 años, imagínense, ¿no? Entonces, o sacar datos de topografía, de ubicación, todo de internet y sí, sí, efectivamente. Efectivamente. A ver, alguien me dice ¿qué es un índice de crecimiento? ¿O qué tiene por índice de crecimiento de una población? ¿Se animan? La tendencia que tiene una población, ya sea a incrementarse o a disminuirse. Exactamente. Increíble, perdón. Mandar un número. Exactamente eso es. ¿Ya? No siento. A ver. Es mandar un número, si no, no me van a dejar de molestar. 608, 65, 909. Ya. ¿Qué es lo que comúnmente el INE te dice? Si uno busca ahorita índices, si le dan al internet índices de crecimiento por población, y les va a salir el listado incluso de poblaciones, departamentos, poblaciones, ¿ya? Donde van a ver el índice de crecimiento, por ejemplo, de Guarne, ¿no? 2.5%, 1%, ¿ya? ¿Eso cómo se logra? ¿Ya? Ese índice no es más que una proyección que se ha hecho del censo, de los dos últimos censos, ¿no? Cómo ha venido creciendo o cómo se ha venido comportando el crecimiento de la población. Vamos a ver cómo sacarlo si tenemos solo el dato de censo. ¿Ya? Es facilito. Entonces, eso te permite conocer qué porcentaje ha crecido la población según los datos estadísticos, ¿ya? Entonces, nosotros podemos tomar ese valor, podemos sacarlo, ¿ya? Y podemos ver las diferencias también, o podemos proyectarlo, ¿ya? Entonces, sí se puede utilizar el dato del INE, ¿ya? Son válidos porque son datos históricos, ¿no? O sea, es de los últimos censos. Lo ideal fuese que podamos contar con un censo pronto y que se diera para tener datos lo más real posible, ¿no? Acá dice, según el censo 2012, Guarne contaba con 96.406 habitantes. Al 2018 su población alcanza 194.000 para el año 2020. Exactamente, ¿no? Por eso es que tanto exigimos censo, ¿no? Porque yo les doy el ejemplo de Cotoca. Cotoca, si uno se fija en el INE, aparece como con 49.000 habitantes. Ya en el censo han votado como 80.000, hablando solamente de la población que puede votar, ¿no? Entonces estamos desfasados realmente de lo que es nuestra población. Y eso no nos permite, ¿no? No nos permite, voy a enfocarme solo en el tema de los proyectos de agua para no generar ahorita discordias ni malos entendidos con el tema del cabildo mañana o de la situación que se está viviendo, ¿ya? Pero si yo ahorita agarro una comunidad de Guarne o me piden hacer el proyecto de un proyecto de Cotoca, ¿ya? Yo voy a agarrar
el censo me va a decir, o el INE me va a decir, tengo 250 habitantes, y yo realmente voy a la comunidad y veo que son 500. O sea, yo no puedo como técnico irresponsablemente, que porque el INE me dice, y es un dato oficial, porque es el último que se maneja, ya en 250, voy a darle agua a 250 personas, entonces yo necesito 100 litros por habitante, entonces voy a decir, necesito 250.000 litros al día, cuando en realidad resulta que son 500, y que voy a necesitar 500.000 litros por día. Entonces a la mitad de la gente no le voy a dar agua, o solamente le voy a dar 12 horas, ¿no? Entonces, cuán importante es que nosotros verifiquemos que efectivamente ya sea la cantidad, que hagamos ese censo, o que verifiquemos la cantidad de gente que realmente vive o que va a ser beneficiada dentro de nuestro sistema de agua, ¿ya? Aquí, con respecto a las indicaciones del área de las zonas de cobertura, está referido a que, como los famosos límites que hay, ¿no?, entre comunidades, hasta dónde llega mi comunidad, hasta dónde, cuál es la última vivienda que yo le tengo que dotar del servicio, o esta vivienda ya no está en nuestra comunidad, está en la comunidad vecina, le puedo yo dar agua, voy a tener que darle agua, ¿no? Entonces, lo ideal es hacer un recorrido, hacerlo con la gente. Si ustedes tienen que ir más de una vez, tienen que ir 2, 3, 10 veces, hay que hacerlo, porque es la manera más segura de contar con datos reales que puedan hacer que su proyecto sea eficiente, ¿ya? Después tenemos que determinar cualitativa y cuantitativamente las fuentes de agua, ¿ya? Aquí, igual, otro dato importantísimo que nosotros tenemos que conocer: ¿tienen fuente de agua? ¿De dónde se abastecen? Si ya hay cierta cobertura, ¿ya? ¿Qué calidad de agua tienen? ¿No? Entonces, comúnmente ya las comunidades a la fecha, por el tema de participación popular, ya están, y bueno, y también por constitución, ya tienen organizada su estructura. Comúnmente tienen su OTB, ya tienen definidas sus dirigentes, ¿no? Su OTB está su presidente, su vice, su secretario, su tesorero. Y en muchos lugares donde ya se cuenta con el servicio de agua, ya tienen incluso un comité de agua o una entidad prestadora del servicio. En comunidades grandes ya se cuenta con cooperativas incluso de agua, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, señores, tenemos que reunirnos, me presento, yo soy el ingeniero tanto, me han encargado ampliar y mejorar su sistema de agua potable, ya trabajar sí o sí con la gente, porque al final ellos son los dueños del proyecto, los que van a operar, mantener y van a garantizar que su sistema sea autosostenible, ¿no? Entonces, a ellos hay que hacerlos parte ¿no?, del proyecto, ya, que participen, que digan sus necesidades, ya, realmente cómo se encuentra su sistema, si tienen agua a las 24 horas, si tienen luz, si les llega luz monofásica o trifásica, si su terreno ya está saneado, donde quieren implementar su pozo de agua, si fuese el caso, ya, si sacan agua de un riachuelo y del riachuelo sacan para otra comunidad, cómo se reparten el agua, si se pelean, no se pelean por esa agua, ya, si tienen alguna otra quebrada, algún otro río, si cuentan con manantial, y el pozo que tienen, cuántos años tienen. Entonces nosotros tenemos que verificar todo con respecto al lugar, ¿no? Adueñarnos y meternos dentro del proyecto, yendo a la comunidad, hablando con la gente, ¿ya? Mientras más nosotros averigüemos
hasta si quieren el tema de usos y costumbres, cómo pagan, cuánto pagan, si a fulanito le cobran más porque tiene granja o porque tiene más vacas o porque tiene más grande su casa o porque su casa es de material, porque tiene baño, ¿no? Y hay otras cosas, ¿no? Hay que ver, bueno, eso está en un punto del tema de las condiciones sanitarias, ¿ya? Entonces, corresponde que nosotros hagamos un levantamiento completo del sistema que ya tienen, ¿ya? De si tienen pozo, si tienen algún informe de pozo, cuando lo hicieron, si midieron el caudal, si no tenemos que aforar o hacer aforar, ¿ya? Para ver la cantidad de agua que se tiene y tenemos que hacer el análisis de agua para ver la calidad de agua que se tiene. Y esta calidad mejor si la hacemos en la fuente y en la entrada de la red o en algún grifo. Si es que lo tuviera, ¿ya? Porque hay comunidades completamente nuevas donde hay que empezar de cero, desde identificar la fuente, ¿sí? Después, ¿a qué se refiere con hacer un levantamiento de las condiciones sanitarias de la localidad? Si la población cuenta con alcantarillado o si tienen buenos baños, ya las condiciones son diferentes a los que no. ¿Por qué? Porque acá ya están acostumbrados a que prácticamente el agua, ¿no? Va a evacuar el agua o que hay en condiciones. En cambio, cuando no hay condiciones sanitarias, no hay alcantarillado, la gente lanza su agua prácticamente a la cuneta, a la calle, ¿no? Y a veces a veces incluso hasta ahorra agua para que su patio no se le haga un cochinero, ¿no ves? Entonces, hasta eso influye. Datos de economía, ¿no? Esto es referido a que si bien el agua no tiene un costo, hay que mentalizar a la gente que el hecho de llevar el servicio, o sea, de generar el servicio, de llevar el agua desde la fuente hasta su domicilio, tiene un costo de excavación, en tuberías, en proyectos, en cloración, en desinfección, en pagarle al plomero para que arregle una tubería, para que amplíe, en energía, si se bombea, ¿ya? Entonces, todos estos costos, no es que el agua tenga un precio, que mucha gente malinterpreta, sino es el costo del servicio como tal, de llevar el agua desde la fuente hasta tu grifo o hasta tu vivienda, ¿ya? Entonces tenemos que ver hasta dónde la gente puede cubrir ese costo, ¿sí? Obtener datos generales de la localidad relacionada con clima, temperatura, hidrología, tipo de vegetación, morfología, infraestructuras, entre otros. Habíamos visto, si mal no estoy, que no es lo mismo, ¿no? Que hacer un sistema de agua en Oriente que en Occidente. ¿Por qué? Porque en Oriente, por el clima, por el calor, por las altas temperaturas, la gente tiende a utilizar más agua para aseo, para limpieza, para riego. La hidrología está referida a la cantidad, ahorita alguien mencionaba, a la cantidad de agua que llueve en la zona, cuánta agua se capta, cómo se comporta tus ríos cercanos o la cuenca a la que pertenecen, cómo se comporta en época seca, en época de lluvia, ¿ya? Y bueno, el tema de topografía y geomorfología para ver cómo se puede, por ejemplo, si la topografía permite, podemos implementar tanques semienterrados, ¿ya? Y ahorrando los costos de columnas, fundaciones, que sería ejecutar un tanque elevado, hormigón armado, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas características nosotros tenemos que ver y evaluar para con ello garantizar que nuestro proyecto sea económico, factible
y eficiente, ¿no? Porque nosotros vemos el tema presupuesto, vemos cuánto, si yo tengo aquí en el ejemplo de, si yo tengo una loma o una montaña, ya, cerca de la población y puedo implementar un tanque ahí y me va a salir por gravedad el agua, me voy a ahorrar pues energía, ¿no? No va a haber ese costo mensual. Me voy a ahorrar las columnas, parte de las fundaciones del tanque. Entonces, si bien puedo decir como alternativa de solución, se puede implementar un tanque elevado de tanto por tanto en tal lugar, ¿ya? Pero también podemos aprovechar nuestra topografía e implementar un tanque semienterrado o apoyado ya en este lugar y el monto me va a salir tanto, ¿no? Entonces nosotros en ese aspecto tenemos que orientar a los beneficiarios a que si bien hay N alternativas de solución para su necesidad, que para eso estamos nosotros, para mostrar esas alternativas, ya también tenemos que orientarlos a cuál es la solución que nosotros creamos, ¿no? Ojo, que nosotros creamos, que puede ser que otro compañero crea que hay otra solución más adecuada, ¿no? La que nosotros creamos más adecuada y que veamos más fácil de ejecutar, más económica, ¿no? De implementarse. Ya, obtener información acerca de las normas técnicas, ya. Nosotros básicamente diseñamos con la normativa, el ANBCI 89, ¿no? Que la pueden buscar, tiene su reglamento. Para cada uno de los elementos que compone un sistema de agua potable, te da todas las recomendaciones. Y si hubiese alguna ambigüedad o algo que no se entienda, se puede preguntar en el medio. Hay mucha bibliografía internacional también, ¿ya? Y con respecto a lo que es la norma nos indica, por ejemplo, datos o nos establece ya valores entre cuánto de agua se le da a la población o se estima dotarle, ya, según el área de emplazamiento y la cantidad de población de las diferentes comunidades, ya, normas constructivas, qué profundidad va a ser mi zanja, qué profundidad va a ser, o a qué distancias se encuentran con respecto a las tuberías de alcantarillado, por ejemplo, qué tipo de material se puede utilizar, cuánto es mi presión mínima, cuántas son mis velocidades mínimas y máximas, ¿ya? Entonces la normativa ya nos da específicamente qué características son las recomendables para nuestro proyecto en sí. Entonces, si bien yo les decía, o alguien me decía, son más de 500 hojas, por los reglamentos más de 1000, ya nosotros podemos acudir a la norma en todo momento, no es una información que tengamos que tenerla en la mente, ni los datos de memoria, ¿no? Podemos acudir a la norma cuando nosotros queramos, consultarla, debatirla, hay los organismos para hacerlo también, ¿ya? Y poder seleccionar de ahí la información necesaria para poder hacer un buen diseño. Ahora, si ustedes, por ejemplo, van a Perú, o les toca trabajar en Perú, en Chile, en otro país vecino, no es la misma normativa, ¿no? Entonces van a tener que buscar la norma correspondiente a ese país, y seguramente que aparte de la norma técnica de agua, seguramente que también hay que conocer el tema de la normativa del municipio, ¿no? Del municipio donde se está implementando el proyecto, pues ya ellos igual tienen establecidos sus retiros mínimos, su línea a nivel municipal, sus anchos de calle, ¿no? O por dónde va la luz, por dónde va el gas, ¿no? Entonces, ese tipo de
para no cruzarse hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Obtener información acerca de las instalaciones que están soterradas en la zona. Esto ya para comunidades donde están constituidas y ya tienen los servicios, hay que ver, ¿no? Por dónde pasa el gas, la luz, teléfono, si tienen alguna otra instalación. En muchos casos hay otro tipo de instalaciones también. Las telefónicas son 2, 3, 4, no sé cuántas, ¿no? Entonces son varias lo que hay que ver, varias instalaciones que hay que ver. Y hay lugares en los que no pasa ni el agua, ¿no? Entonces ahí tenemos todas las condiciones para nosotros elegir la mejor disposición. Porque la idea de no toparse con estos otros elementos, ¿ya? Es que se pueda dañar, o si hay alcantarillado, por decir, ¿no? Que vamos a contaminar o dejar cerca una tubería que pueda dañar nuestro sistema, o que vamos a dejar sin luz o dañar de alguna manera alguna otra instalación, ¿no? Para evitar todo ese tipo de cosas es que tenemos que enterarnos. ¿Y cómo nos enteramos? O sea, tenemos que estar en contacto con la gente, ¿no? Porque al final nosotros como técnicos, si yo como técnico voy y le digo a Zahuapac, ¿sabe qué? Necesito que me den el área de cobertura de esto. O sea, no tiene por qué dármela, o si me la da, me la va a dar de aquí a un mes. En cambio, yo como presidente de OTB, dirigente, que voy y exijo prácticamente que me den esta información, lo van a hacer. Eso van a ver mucho en el medio. Entonces, sí o sí tenemos que apoyarnos. Y no es lo mismo que hasta la misma alcaldía, que es la que te contrata para elaborar el proyecto, o sea, si vas a una unidad y pedís, o sea, no, si quiere el otro técnico te la da ese rato, si quiere te dice, venga mañana, venga después, pero que vaya el del OTB y le pida, o sea, lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, hasta en ese aspecto siempre es bueno tener buena relación y trabajar de la mano y de manera conjunta con los dirigentes. ¿Ya? Tener información completa de las características del suelo donde se va a construir la red. Si tenemos esto, lo común es que esté en el PTDI, Plan de Desarrollo Territorial de los municipios, que lo hacen cada 5 años, o en el Plan de Desarrollo, los PDGE, ya si es que lo tiene el municipio y si es que tenés acceso, ¿no? Que lo ideal es que a uno le entreguen todo, ¿no? Ya, porque no debería haber información oculta, pero créanme que hay cada gente con la que uno se topa, ya, y si no, vamos a tener que hacer SPT especialmente donde se vaya a construir alguna estructura, ¿no? Eso nos va a dar también ideas del comportamiento. Insisto, con la misma gente, ustedes con la misma gente les preguntan, por decir, esa su quebrada se llena, sí, en época de lluvia se llena, ¿de qué meses a qué meses? Y ellos se desatan, más si uno habla con la gente mayor, ¿no? La gente mayor de la comunidad, ¿ya? Cada cuánto siembran, cada cuánto, o de qué viven, cómo es su suelo aquí, hasta de observar, ¿no? Porque donde hay tierra colorada se notan arcillas, limos, ¿no? Entonces ya ahí vamos a saber cómo encarar el tema ya constructivo. Identificar a los usuarios de la red de abastecimiento, ¿no? Eso está más referido a cómo viven, cuál es su uso, cuál es su costumbre, cómo trabajan, cómo utilizan el agua, ya son términos un poco más generales, ¿no? Obtener información sobre los aspectos sociales más relevantes del área del proyecto. Aquí tiene que ver mucho el tema de usos y costumbres, ¿ya? De cómo viven o cómo están organizados, ¿no? Porque hay gente que como les digo, ¿no? Vive a la antigua o tiene sus reglas propias de la comunidad que otras comunidades no tienen, ¿no? Entonces siempre es bueno enterarse de cómo están organizados, ¿ya?
si ellos tienen asambleas una vez al mes, si hay caciques, hay lugares donde más bien es lo que decida la mujer, más si es en el aspecto del uso del agua, porque se supone que no se supone, es real, que las mujeres somos las que cocinamos, las que lavamos, las que hacemos el riego, las lo que vemos este tema específico, ¿no? Entonces, mucho influye en cómo están organizados, ¿ya? Eso es en términos generales que necesitamos nosotros mínimamente para encarar el diseño de un proyecto, mínimamente, ¿no? Ya después cada proyecto es un mundo, ¿no? Ya cuando me toque diseñar, si la calidad del agua es mala, ¿qué otras fuentes tengo? ¿Qué alternativas tal vez del vecino o de la comunidad vecina? ¿O qué tratamientos tengo que implementar? ¿No? Entonces, esto es simplemente para tener los datos más fidedignos para nosotros plantear 2, 3, 4 alternativas de solución y en función a eso ya seleccionar la alternativa más adecuada y desarrollarla, ¿no? ¿Tienen preguntas hasta aquí, por favor? ¿No se han dormido? No, ingeniero, estamos despiertos, bien despiertos. Ah, despierto. A ver, el despierto. ¿Alguna pregunta específica? ¿O me va a decir que todo está entendido? No, le preguntaría sobre lo de Trinidad, ¿no? Es que explicó un momento de que la gente puede desechar sus aguas ahí en la calle, más cosas, y se me vino a la mente la ciudad de Trinidad, ¿no? Es que tiene su zanja ahí afuera de su casa. Ah, no solo en Trinidad, ¿no? Ustedes vayan a un barrio de acá, de Santa Cruz, o si quieren comunidades donde no hay, no utilizan ni pozos absorbentes ni galerías filtrantes, que son las más utilizadas en el caso donde no hay alcantarillado sanitario general, botan el agua directo a las cunetas, agua que sale de las lavanderías, por ejemplo, ¿no? Y eso es un aspecto, una mezcla, ¿no? Entre lo político, que no ves alternativas de solución y decirle a la gente y socializar con la gente y decirle, no boten sus aguas, vamos a implementar, qué sé yo, vamos a implementar galerías filtrantes, ¿no? Para que puedan ustedes botar el agua en sus patios y se vaya filtrando el agua y no produzcan o no viertan sus aguas a la cuneta, que prácticamente dejan las calles removidas, remojando y como si lloviera todo el tiempo, ¿ya? O vamos a implementar este tipo de cámaras prefabricadas, ¿no? Entonces falta de políticas a nivel municipal, ¿ya? Porque es el municipio el directo responsable, ¿no? Ya es el municipio el que tiene tuición como dueño de casa, ya, si bien el gobierno nacional coadyuva a través de financiamiento o de otras políticas y el gobierno departamental lo mismo, es el municipio el directo responsable del tema agua potable y saneamiento básico, por si acaso, ¿no? Entonces hay una falta de políticas públicas a aplicar a los diferentes, para tratar estos diferentes temas, y hay una falta de sensibilización y cultura dentro de la gente para también coadyuvar a que esto se dé, ¿no? O sea, es un tema, es una mezcla entre lo político y lo social, costumbres, pero cómo acostumbrar a la gente si no le das opciones, ¿no?
Entonces, es mucho por trabajar, mucho por concientizar, es mucho por hacer todavía. ¿Algún otro comentario? Sí. Entiendo lo que me quiere decir. Es imposible que nosotros como técnicos nos neguemos a darle solución. Más bien lo que nosotros tenemos que hacer es, a través del proyecto de sistemas de agua, condicionar a la gente o sensibilizar a la gente de que ya no haga, porque cuando no hay estas condiciones sanitarias, cuando hacen pozo abierto y directamente hacen en el pozo, ¿cierto? Esa no es una condición sanitaria. Sin embargo, si nosotros hacemos que ellos puedan, o les damos el diseño de hacer una camarita séptica y hacer un pozo absorbente, ¿no? Entonces ya vamos asegurando que ya se tengan condiciones sanitarias, ¿no? De que vayan mejorando sus condiciones de vida, de calidad de vida. ¿Por qué? Porque ahí les decimos, les mostramos en dibujito, usted está evacuando en este pozo. Su agua que va a alimentar el sistema viene de este acuífero. Ya este pozo o sus heces van a contaminar este acuífero. O sea, usted va a tomar agua contaminada, usted, su hijo, su padre, su madre, todos los vecinos. Entonces, va concientizando a la gente de que ya vaya implementando. Ahora, si se pudiera, y lo ideal fuese, ¿no? Lo ideal fuese que nosotros, al hacer el sistema de agua potable, podamos implementar también un sistema de saneamiento en el lugar, sería fabuloso, ¿no? Atacaríamos las dos cosas y garantizaríamos que la población cuente con las condiciones sanitarias mínimas y básicas, ¿ya? Y cuente con un sistema que no se vaya a contaminar por la falta de condiciones, ¿no? Pero eso es bien particular, ¿no? Hay lugares donde la misma comunidad o la misma gente ha implementado los famosos baños ecológicos, donde ha implementado la construcción de las cámaras sépticas, sin ir lejos, antes de la pandemia, hasta hace 3 años, la GIZ con Zahuapac hicieron un recorrido, así un muestreo, después del cuarto anillo, ya, en viviendas, de cómo funcionaban las cámaras sépticas y los pozos absorbentes, porque, o sea, seamos realistas, fuera del cuarto anillo, hay solo un porcentaje de cobertura de alcantarillado sanitario en Santa Cruz, ¿ya? Y se pudo determinar que si bien tienen o tenemos cámaras sépticas y pozos absorbentes, no están bien diseñados o no están operando bien, de tal manera que de una u otra forma estamos contaminando nuestros acuíferos. Estamos, ¿ya? Y bueno, se hizo en términos generales unas recomendaciones. Se ha hecho incluso el folletito, que voy a ver si se los puedo compartir, donde le indican a un, si no necesita ser ingeniero, ¿no? Para construir, a un albañil de cómo ejecutar estas dos actividades para garantizar que no contaminemos, ¿no? el ambiente, ¿ya? O más que todo, no contaminemos el terreno donde pasan nuestros acuíferos, ¿no?
Entonces, no puedo yo como técnico, más bien de hecho, yo como técnico, como ingeniero civil, tengo que darles alternativas de solución, tanto para agua potable como para saneamiento, ¿no? Y ya se nos viene, tenemos que tener una mirada más integral, que ya tenemos que implementar medidas de mitigación ambiental para no dañar el medio ambiente con la infraestructura que nosotros ejecutemos, que tenemos que tener en cuenta ya el tema de gestión de riesgo por el cambio climático que hay, cómo nos puede hacer la naturaleza daño, no a nosotros directamente, pero sí a las infraestructuras que ejecutemos, ¿ya? Y cómo trabajar con la gente para que la gente sea parte del proyecto y pueda operar y mantener sus sistemas durante los 15, 20, 25 años de vida útil que estamos proponiendo, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Ya ven que se está acabando el tiempo y no quieren consultar. Ya, escúchenme. La siguiente semana todavía va a ser virtual. Vamos a ver toda la parte teórica del tema 5 y después de esta semana ya vamos a programar, porque ya toca hacer ejercicios de población, índices de crecimiento, población actual, población futura, y con ello calcular la dotación ya o caudales de agua que necesitamos para nuestra red o nuestro sistema de agua, ya, y ya vamos a ir programando las clases presenciales, ¿ya? Hasta aquí, como les dije, yo es cortito el tema 4. Vamos a hacer un repaso la siguiente semana de todo esto y me van a decir todas las preguntas que no han hecho hoy, porque aquí hay harto que preguntar, ¿ya? Y ya empezamos a ver la teoría del tema 5. Terminamos el otro viernes con el tema 5 y ya la siguiente semana la hacemos presencial, ¿ya? ¿Algún comentario antes que se corte? Si no, nos vemos directamente el lunes en la clase de las 11, ¿ya? Nada, nos vemos el lunes entonces, ¿ya? Gracias. Luego, hasta luego. Chao, chao, tengan buen fin de... Hasta luego, ingeniera. Recording stop.